van a contribuir a que pasen los iones, para que pasen sustancias orgánicas también. Se van a reabsorber aminoácidos, se van a reabsorber glucosa. ¿Cómo se reabsorbe la glucosa? ¿Cómo se reabsorben los aminoácidos? Mediante mecanismos de cotransporte. Con el sodio. El sodio que está siendo transportado para ingresar a estas células junto con glucosa, junto con aminoácidos para que estos sean reabsorbidos. Entonces, fíjense, hay numerosos mecanismos de reabsorción aquí, que vamos a ir estudiando, tenemos que conocer en qué células y en qué porciones de los túbulos se realiza la absorción o la reabsorción de ciertas sustancias y cuáles son los mecanismos de transporte que se van a emplear. Bien, aquí podemos observar entonces, fíjense, el transporte activo, ¿no? ATPasa, sodio, potasio, que están distribuidas por todos los tipos del túbulo. Aquí estas ATPasas que hacen, mueven electrolitos en contra de una gradiente de concentración. Una gradiente de concentración de iones, pero también en contra de una gradiente eléctrica. Entonces tiene que haber gradientes electroquímicas para que se transporten estos iones. Si además el transporte activo primario va a ayudar al transporte activo secundario, ¿no? Fíjense, aquí tenemos los cotransportes, sodio-glucosa, sodio-aminoácidos, que son activados gracias a esta ATPasa. Porque un transporte activo secundario no se activa solo, necesita la ATPasa. Lleva la gradiente de concentración química y la gradiente de concentración eléctrica. Y esa es la también, fíjense, tenemos una ATPasa de hidrógeno, una bomba de hidrógeno, que va a trabajar en otros sectores del túbulo y además por transportes también, sodio y hidrógeno. Ahora, hay algunas sustancias que se transportan de manera, digamos, ilimitada. Todo depende de las necesidades del organismo. El agua se puede transportar, como hemos visto, mayor o menor cantidad de agua o de sodio o de cloro, dependiendo de las concentraciones de estos iones en el líquido extracelular. Hay ciertas sustancias que van a ser reabsorbidas en su totalidad, entre ellas la glucosa. Pero vean, la glucosa tiene un límite de transporte máximo. Ese es su umbral de transporte. Es decir, en una persona que es diabética, por ejemplo, se van a filtrar más de los 180 gramos de glucosa al día, porque la concentración de glucosa en la sangre del diabético es alta. Entonces, va a tener el filtrado glomerular la misma concentración de glucosa que la sangre de la persona diabética. ¿Y qué ocurre? Vean, acabamos de ver que la glucosa se reabsorbe por cotransporte, por un mecanismo de transporte activo primario. No es un canal de glucosa que se abre y que deja pasar como los iones o como el agua, cantidades enormes de glucosa. La glucosa tiene que ocupar una proteína transportadora, como podemos hablar, tiene que ocupar esa proteína transportadora. Y aunque las células epiteliales del túbulo contorneado proximal, donde se realiza la absorción al 100% de la glucosa, tienen capacidad de generar estas proteínas transportadoras, como toda estructura física,
estas proteínas transportadoras pueden ocupar toda la membrana de la célula, ¿no es verdad? Además de otras proteínas que tienen que estar en la membrana y otras estructuras de la membrana. De tal suerte que llegan a una saturación. Ya no hay más posibilidades de que se transporte glucosa. Por mucha glucosa que haya en el túbulo, ya no hay medios de transporte, como si quisiéramos ir en micro a Cotoca y tienen que ir los micros desde aquí y hay 500 estudiantes que quieren ir y solamente hay espacio para 200, 300 que van a quedar, ¿no? Porque no hay espacio. Se acabó el espacio de transporte. Así sucede con la glucosa. Por eso es que hay un transporte máximo de ciertas sustancias, como la glucosa. Por eso que fíjense que el diabético no solamente tiene una glucosa alta en la sangre, sino también tiene glucosa en la orina, glucosuria. De lo contrario, si nos atenemos al primer cuadro, pensaríamos que aquí que nunca vamos a encontrar glucosa en la orina. Cuando la concentración de glucosa está dentro de los valores normales, no vamos a encontrar, porque estos medios de transporte son capaces de transportar, son suficientes para transportar esa glucosa. Pero cuando la glucosa excede esta cantidad, entonces ya estamos frente a una incapacidad de los tubos para absorber toda la glucosa filtrada, ¿no? Bien, entonces, vean, hay sustancias entonces que tienen un transporte máximo. Entre ellas, la principal está la glucosa. El transporte máximo de glucosa que pueden transportar nuestros tubos es de 375 miligramos por minuto. Si hay más glucosa que esta, se va a quedar en la orina. También el fosfato tiene una característica de transporte máximo. De hecho, vamos a ver, cuando hablemos de los mecanismos de reabsorción del sulfato, más lo del fosfato más allá, que el fosfato se mantiene en una concentración en el líquido extracelular por rebosamiento. ¿Qué quiere decir? Si hay más fosfato del que necesitamos, ese se va a orina. Si falta fosfato en nuestro organismo, se va a reabsorber, ¿no? Es como si rebalsara un turbil. No hay mucha agua que va a pasar. Caer el agua del turbil, es un rebosamiento, ¿no? El sulfato también, 0.06 milimoles por minuto, es la máxima reabsorción de sulfato. Aminoácidos, 1.5 milimoles por minuto. El urato, 15 miligramos por minuto. El lactato, 75 miligramos por minuto. Y las proteínas plasmáticas, pero proteínas muy pequeñitas que sean capaces de ser reabsorbidas, 30 miligramos por minuto. ¿Ya? Después no hay posibilidad de reabsorción de proteínas grandes, del peso molecular grande, como ya les dije, si se filtran, estas van a llegar a la orina. También hay un transporte máximo de sustancias que se secretan. El otro mecanismo que se suma a la reabsorción es la secreción. Hay sustancias que se van a secretar, iones como el ion hidrógeno, el mismo ion potasio, suelen secretarse desde los túbulos, más bien desde las células epiteliales hacia los túbulos. ¿Ya? Entonces, además hay otras sustancias como la creatinina que también se secretan. Y hay un transporte máximo también de creatinina, 16 miligramos por minuto. Cuando este transporte máximo se satura, empezamos a encontrar concentraciones más altas de creatinina en la sangre, ¿no? Que nos está mostrando que hay una alteración ya de la función renal. Bien, entonces ahora
hablaremos de la reabsorción del agua. El agua se reabsorbe mediante ósmosis. El agua es la sustancia que más se reabsorbe, siendo 80 litros de agua se filtran y se reabsorbe 479 litros de agua. Es de la cantidad de agua que se filtra y la cantidad de agua que se reabsorbe. Eso es gracias a que el agua se reabsorbe por este mecanismo de la ósmosis, ¿no? Entonces sabemos que el agua va de un lugar de menor concentración de solutos osmóticamente activos a un lugar de mayor concentración de solutos osmóticamente activos a través de una membrana que es permeable para el agua, pero impermeable para los solutos osmóticamente activos. Esa es la definición de ósmosis. Entonces, el agua se transporta por osmosis a través de acuaporina. Vamos a ver que las células renales tienen una capacidad enorme de generar acuaporinas cuando hace falta, ¿no? Las acuaporinas son proteínas, entonces estas se generan ¿dónde? A nivel de los ribosomas de estas células. Otra actividad enorme que tienen, fíjense, las células renales es la de que siempre están sintetizando proteínas. ¿Y qué proteínas? Proteínas transportadoras, canales, ATPasas. De hecho, por ejemplo, la hormona antidiurética, ¿qué es lo que hace? Retiene agua. Retener agua. ¿Pero cómo lo hace? Activa la síntesis de acuaporina. Directamente actúa sobre el núcleo de la célula, estimulando la síntesis de acuaporina. La aldosterona, ¿qué hace? Retiene sodio. ¿Y cómo lo hace? También ingresando a la célula y estimulando la síntesis de proteínas a nivel del núcleo, ¿no? Estas dos hormonas son capaces de llegar hasta el núcleo y directamente producir aldosterona retiene la sodio. síntesis de proteínas. ¿Y qué proteínas activa la aldosterona? ATPasa, sodio, potasio. Proteínas. Entonces, estas células epiteliales no solamente que transportan, sino además sintetizan una gran cantidad de proteínas. Por eso es que el riñón tiene una actividad muy intensa. Todo el día estas células están en gran actividad y invirtiendo también hay una gran inversión metabólica en el riñón. Luego, todo la urea y otras sustancias liposómicos reabsorben por difusión pasiva, ¿no? A través también de canales. Difusión pasiva. Bien. Vamos viendo todos estos mecanismos conforme vayamos avanzando por los tubos. Ahora empezaremos con la reabsorción de sustancias a nivel del primer segmento del tubo, de la nefrona. ¿Cuál es este primer segmento? Que es el túbulo contorneado proximal. Fíjense, aquí tenemos la nefrona, aquí está el glomérulo, la cápsula de Bowman. A la cápsula de Bowman, ¿no? Y de la cápsula de Bowman empieza el recorrido y el primer segmento es el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal, el que está más próximo a la cápsula de Bowman, ¿no? Vean, hemos visto que se filtra una gran cantidad de líquido, 180 litros de líquido, ¿no? De esos 180 litros de líquido y de agua, el 65% se reabsorbe en el túbulo proximal. Vean la capacidad de estas células para reabsorber agua. Pero no solamente se reabsorbe agua, sino también se reabsorbe sodio. En la misma proporción, el 65% del sodio filtrado también se reabsorbe en el túbulo proximal. Un poco menos de cloro, pero también
cerca del 60% del cloro filtrado se va a reabsorber en el túbulo proximal. Piensen, aquí hay mecanismos de reabsorción, tanto activo como pasivo. Aquí hay bombas ATPasas, hay contratransportes que se activan. Además, hay difusión a través de las uniones intercelulares, hay difusión a través de las células, a través de canales de agua. Si ustedes observan, si hacemos un corte aquí en el túbulo proximal, tenemos esta estructura. Esta es la luz del túbulo, y estas son las células epiteliales que rodean a la luz del túbulo, que conforman el túbulo contorneado proximal. Si ustedes observan, esta flecha nos está mostrando que se reabsorben una gran cantidad de sustancias en el túbulo proximal. Para empezar, se reabsorbe agua. El 65% del agua filtrada se va a reabsorber. Saquen la cuenta de 180 litros, ¿cuánto es el 65%? ¿Qué cantidad de agua es el 65%, no? ¿Cuánto es? Vamos a sacar el porcentaje. ¿Cuánto es? De 180 litros, ¿cuánto será el 65%? 117. ¿Cuánto? 117. 117 litros que ya se reabsorben en este nivel. Solo en el túbulo proximal. La mayor cantidad entonces de líquidos, de agua y de cloro y de sodio se va a reabsorber aquí. Pero no se reabsorbe solamente agua, sodio, cloro, sino también bicarbonato. Se reabsorbe potasio. Y ojo, aquí se reabsorbe toda la glucosa y todos los aminoácidos. Entonces esos dos transportes, glucosa-sodio y glucosa-aminoácidos, trabajan aquí, en el tubo. Cuando el filtrado llega a base de Henle, ya no hay glucosa, ya no hay aminoácidos. Ya toda la glucosa se ha reabsorbido aquí, en el túbulo proximal. Si observamos esta, primero, vámonos a la anterior diapositiva. Dice que el filtrado aquí es isoosmótico. ¿Qué quiere decir? Que el filtrado es igual en concentración de todas las sustancias, igual que el plasma, prácticamente. Hay una, digamos, misma concentración de sustancias que están en el plasma. Aunque se ha reabsorbido ya el 65% del filtrado del agua, del sodio, la concentración en general de las sustancias es la misma que la del plasma, por eso es isoosmótica. Ahora, vean a qué se debe esto. Reabsorbemos el 65% del agua y el 65% del sodio. Y también se reabsorbe urea a este nivel y cloro. Estos son iones osmóticamente activos, muy potentes, iones osmóticamente activos. Entonces, de hecho, la concentración de líquido extracelular, la osmolaridad del líquido extracelular está determinado por quién. ¿Por qué yo? Por el sodio. Entonces, si se reabsorbe la misma cantidad de agua y de sodio en la misma proporción, entonces vean, no va a variar mucho la osmolaridad del líquido extracelular, ¿no es verdad? Este líquido filtrado se va a mantener de manera similar a la que, en concentraciones, a la que estaba en la cápsula de Bohr. No va a cambiar
¿Ya? Esto es importante, acuérdense. Concentración del líquido filtrado en la grasa o en el túbulo proximal es isoosmótica. Vamos a ver cómo va a ir cambiando esta relación entre los solutos y el agua en el resto de los túbulos. No se va a mantener igual en todos los túbulos. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, se reabsorben en el túbulo distal prácticamente las mismas porcentajes de sodio, de agua y de cloro, también de urea. Además, se reabsorbe toda la glucosa, se reabsorbe todos los aminoácidos, parte del bicarbonato. Pero lo que no se reabsorbe es creatinina. Y, o sea, menos cantidad de urea en relación, ¿no? Estos son los que no se reabsorben. Entonces, la osmolaridad del líquido extracelular prácticamente es la misma que la I1, es la misma que la del filtrado de osmolaridad. Bien, el líquido aquí es isoosmótico. Ahora, veamos que no solo se reabsorben sustancias en el túbulo proximal, sino también aquí hay unas células que tienen la capacidad de secretar iones, no solamente se están reabsorbiendo todas estas sustancias, sino hay otras células que son capaces de secretar, llevar desde la célula y desde el intersticio, desde luego, hacia la luz del túbulo hidrógeno, ácidos orgánicos y bases orgánicas. Estos ácidos orgánicos y estas bases orgánicas son ya productos de desecho, ¿sí? Uratos, ¿sí? Que vamos a encontrar en la orina. Estas ya son sustancias que se van a eliminar, que son sustancias de desecho. ¿Ya? Entonces, además, a este nivel también se van a secretar otras sustancias que llegan al organismo, pero que son de ese grupo de sustancias llamadas xenobióticas, es decir, que son ajenas al organismo, que no son sustancias que nos van a ayudar para la nutrición celular ni para ningún tipo de actividad metabólica de la célula. Este tipo de sustancias pueden ser tóxicos, por ejemplo, toxinas que llegan hacia nuestro organismo. Puede ser una serie de sustancias que no son tóxicas, son por lo menos hasta ahora se las considera inocuas y que vienen con los alimentos. Todos los conservantes, colorantes, saborizantes que vienen con los alimentos son sustancias químicas. Algunas se absorben, no le sirven para nada al organismo esas sustancias. Entonces, ¿qué tiene que hacer el riñón? Eliminar. Y un grupo importante de sustancias que son los fármacos. Cuando una persona consume un fármaco, un tratamiento, fíjense, los fármacos ingresan al organismo, cumplen con su función, ¿no?, terapéutica, y luego tienen que ser eliminados. La mayor parte de los fármacos se elimina por el riñón, ya sea por filtración o por secreción tubular. Aquí también estas células son capaces de eliminar las moléculas de los fármacos para que se vayan y ya no se queden en el organismo después de haber cumplido con su función. Aquí en el túbulo proximal hay una gran secreción de todas estas sustancias ajenas a nuestro organismo, que no nos sirven. Bien. Ahora veamos qué ocurre en el próximo segmento, en el asa de Henle. Vean, aquí tenemos el asa de Henle. El asa de Henle empieza aquí donde termina el túbulo contorneado proximal y va a terminar donde empieza el túbulo contorneado distal.
hace un asa, ¿no? Hay un sector descendente, el asa, y un sector ascendente. Y en el sector ascendente, podemos ver aquí, hay dos sectores. Uno que es el sector ascendente fino o delgado, y otro que es el sector grueso, mucho más ancho. Es el sector ascendente grueso. ¿Ya? Bien. Estas tres estructuras tienen funciones diferentes, no solamente nombres diferentes, sino que hay células diferentes y funciones diferentes en cada uno de estos segmentos. En el segmento descendente fino, aquí, que tenía, recuerdan, en el segmento descendente fino está la misma osmolaridad del plasma, tenemos una cantidad ya de sodio, de agua, de cloro, que queda un 35% alrededor de estas sustancias, de las que han sido filtradas. Ya no hay glucosa, ya no hay aminoácidos, lo que sí hay es creatina, hay ácido úrico, ¿no? Urea en este sector. Bien, ahora, este sector es muy permeable al agua. Aquí se va a reabsorber un 20% de agua. Es muy permeable al agua, pero no es muy permeable a los iones, es moderadamente permeable a los solutos, incluido la urea y el sodio. ¿Vean? Pero se reabsorbe mucho agua. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si se reabsorbe más agua que sodio, este líquido se va a empezar va a ser más concentrado, va a ser un líquido hiperosmótico, ya no va a ser isoosmótico, porque va a estarse concentrando el sodio, el cloro y otros solutos, porque es moderadamente permeable a estos solutos. ¿Ya? La principal función entonces de la fina descendente es reabsorber agua. Aquí solamente se reabsorbe agua y poco sodio. El segmento descendente o ascendente fino es impermeable al agua. Aquí no hay cambio. En realidad no hay reabsorción de agua ni de solutos casi. ¿Ya? Donde nuevamente vuelve la reabsorción es en el segmento ascendente grueso. Aquí, fíjense, este segmento ascendente grueso es impermeable al agua, contrario al segmento descendente fino, ¿no? Aquí no se reabsorbe nada de agua, pero sí se reabsorben solutos. En especial, se reabsorbe cloro, sodio y potasio. De hecho, aquí hay una ATPasa que activa un cotransporte. Este cotransporte es capaz de reabsorber, ¿no? Si esta es la célula, no es verdad, este es el túbulo. Este cotransporte es un cotransporte que transporta 3 iones, no solamente 2, como hemos estado viendo, glucosa o sodio, aminoácidos o sodio. Esta es una proteína muy especial que transporta cloro, potasio y sodio. ¿Sí? Entonces, fíjense, iones osmóticamente activos que son transportados, pero aquí no hay transporte de agua de ninguna naturaleza. Entonces, vean, aquí, como quiera que hay esta característica, ¿qué va a ocurrir? Solamente se están transportando iones. El líquido va a disminuir en su concentración de iones y se va a volver hipoosmótico. Es decir, aquí es isoosmótico, aquí hiper aumenta la osmolaridad porque se reabsorben más agua que solutos, pero aquí se reabsorben más solutos que agua.
Esto es importante. Hizo hipo. Porque fíjense, vuelvan a hacer el cálculo, por favor. Si tenemos que acá es el 65% y aquí el 20%, ¿cuánto de toda el agua ya se ha reabsorbido hasta aquí? El 85% de todo el agua filtrada. Ya queda poca agua, en realidad, para ser reabsorbida en el resto de los tubos, aunque es mucha todavía, porque solamente se elimina un litro y medio de orina en el día. Pero todavía, pero fíjense, los 180 litros, ¿no? Van a quedar, ¿cuántos? ¿Cuánto será? El 85%. ¿Cuántos litros? 20 litros, ¿verdad? Para reabsorber. Esos 20 litros se van a reabsorber entre el tubo vital y los colectores. Y fíjense, hasta aquí, el agua que se ha reabsorbido solo por mecanismos de ósmosis. ¿No es verdad? A partir de aquí, vamos a ver que va a entrar en juego una hormona, la hormona antidiurética. Esa hormona antidiurética va a empezar a regular cuánto de agua se reabsorbe y cuánto de agua se elimina. Se reabsorbe mucha agua o poca agua. De hecho, fíjense, una enfermedad de la adenohipófisis, donde no hay secreción de hormona antidiurética, o de la neurohipófisis, perdón, donde no hay secreción de hormona antidiurética, ¿qué va a ocurrir? No va a haber la absorción de agua y se va a eliminar toda esta cantidad de líquido. Esa enfermedad se conoce como diabetes insípida. Diabetes insípida. Eso dijo Marta en bioquímica. Hasta llegar a orinar, puede llegar a orinar 20 litros de orina, fíjense, conforme se agrava el cuadro, ¿no? Conforme hay menos secreción de hormonas. Por eso, hasta aquí, la reabsorción de agua y de solutos se produce simplemente por estos mecanismos de reabsorción. ¿Qué pasaría si hay un exceso de hormona antidiurética? Un exceso ya no la falta. Entonces no hay orina, pues no se elimina orina, porque todo lo va a reabsorber, ¿no? Ahora, otra cosa es que, fíjense, aquí hay reabsorción básicamente de agua en el sector descendente grueso, ¿no? O delgado, perdón. En el sector ascendente delgado no hay nada, ni de agua, ni de solutos, ni de nada. En el grueso hay reabsorción de sodio, cloro, potasio, también calcio, también otros iones como el bicarbonato, que no los vamos a tocar en este momento, pero vamos a hablar del bicarbonato, por ejemplo, cuando hablamos del equilibrio ácido-básico, pero aquí también se reabsorbe bicarbonato, magnesio, calcio, todos esos iones que son útiles al organismo se reabsorben. Y lo único que se secreta aquí, fíjense, son iones hidrógeno, también que participan del equilibrio ácido-básico, estos iones hidrógenos que se están secretando. Se secreta una gran cantidad de iones hidrógenos, pero vamos a ver, interesante es el organismo, ¿no? No se encuentra en la orina gran cantidad de iones hidrógenos. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos iones hidrógenos que se secretan? Por cada ion hidrógeno que se secreta, se reabsorbe un bicarbonato. ¿Y dónde está el hidrógeno que se ha secretado? Aquí, en el bicarbonato. ¿No? Aquí hay estas células, tienen, por ejemplo, la capacidad de formar bicarbonato a partir de agua y de dióxido de carbono, ¿no?
Vamos a ver cómo se forma el bicarbonato que se va a reabsorber a partir del agua que va del carbono. Y estos hidrógenos intervienen en esa formación. Bien, vayamos avanzando. Bueno, ya hemos visto esto. Esta es una célula, fíjense, que está en el segmento grueso de la asa de Henry. Hay ATPasa sodio-potasio que absorbe el sodio. Hay cotransporte sodio-hidrógeno, hidrógeno, se secreta hidrógeno. Y fíjense, hay el transporte sodio, 2 cloros, potasio. Todo esto se reabsorbe. Además, el cloro y el sodio, vean, el sodio a través de la ATPasa, el cloro a través de un canal de cloro, y el potasio puede reabsorberse o también secretarse, ¿no? Dependiendo de las concentraciones del líquido extracelular. Ya sabemos que la concentración de potasio en el líquido extracelular tiene unos límites muy estrechos, los 4 muy equivalentes. Entonces, el potasio está bajo un estricto control. Vean, aquí, en esta proteína transportadora, funcionan unos diuréticos, los que se llaman diuréticos de asa, la furosemida y el ácido beta-clínico, bloquean a este cotransportador. Se unen a este cotransportador y no dejan reabsorber. Se queda entonces el sodio, se queda el cloro, se queda el potasio y se elimina. Junto con este sodio, este cloro y este potasio, ¿qué se elimina? Agua. Por eso se llaman diuréticos. Bloqueo. El problema de estos diuréticos, tanto la furosemida como el ácido beta-clínico, es que producen depresión de potasio. Pueden conducir a una hipopotasemia, ¿no? No es cuestión de dar nomás furosemida, pero producir una hipopotasemia grave. Bien, ahora vamos avanzando, llegamos al túbulo distal. ¿Cuál es el túbulo distal? Recuerda que el túbulo distal empieza prácticamente a nivel del punto en el que llega al glomérulo la alveola aferente y sale la alveola eferente. El túbulo distal pasa, y este es el túbulo distal, entre las dos anteriores. ¿No es verdad? Y aquí está el glomérulo. ¿Qué se llama esta zona? La mácula densa. En la zona de la mácula densa hay muchas células especializadas. Fíjense, ya podemos ver la diferencia de estas células, ¿no? Están las células principales, están las células intercaladas a partir de aquí. Bien, en el túbulo distal, en la porción inicial del túbulo distal, entonces está la mácula densa y forma parte del complejo yuxtaglomerular. Aquí, este complejo yuxtaglomerular es muy importante. ¿Por qué? Porque estas células que están en la mácula densa son capaces de percibir los cambios en la concentración de sodio, cloro, calcio, magnesio, en especial del sodio. Entonces, cuando hay demasiado filtrado glomerular, estas células pueden percibir también los cambios en la osmolaridad del filtrado para regular el filtrado glomerular, la cantidad de líquido que se filtra. Bien, ahora, esta función inicial es de la asa distal es totalmente impermeable al agua. Reabsorbe qué cosa? Sodio, potasio
calcio, magnesio, ¿no? Todos los iones, en especial los iones que tienen una gran capacidad de atraer al agua, los iones osmóticamente activos. ¿Ver? Bien, ahora, tercer, sodio, cloro, calcio, magnesio se reabsorben y se secretan ya en la porción más distal, en la porción final, digamos, del ciclo distal, se van a secretar hidrógeno, se va a secretar potasio, ¿ves? Y aquí, en esta porción, en la porción ya final del ciclo vital, empieza la reabsorción de agua. Pero, como les decía hace un momento, esta reabsorción de agua no es una reabsorción de agua por simple ósmosis, sino que aquí empieza a funcionar la hormona antidiurética. Aquí tenemos la hormona antidiurética que produce la reabsorción. Si hay hormona antidiurética, hay reabsorción de agua. Si no hay hormona antidiurética, no hay reabsorción de agua. Cuanto más hormona antidiurética haya, mayor va a ser la reabsorción de agua, ¿no? Esto, ¿quién regula en última instancia esto entonces, esta reabsorción de agua? Si la hormona antidiurética va a entrar en acción. La hormona antidiurética se produce en dos tipos de células, ¿sí? Que están en los núcleos supraáptico y en el núcleo paraventricular. Estos núcleos están en el hipotálamo. Ahora, vean, el hipotálamo controla casi todas las funciones de la vida vegetativa, ¿verdad? Hemos visto cuando hemos hablado del neuro. En el hipotálamo hay unas células, unos receptores, unos osmoreceptores que determinan si hay o no hay una concentración adecuada de sodio, en especial en la sangre. Si, fíjense, la concentración de sodio está alta, ¿qué quiere decir? Que hay poco líquido en la sangre en relación con el sodio. Entonces, ¿qué va a hacer estos núcleos? ¿Qué van a producir? Inmediatamente hormona antidiurética. Esta hormona se produce en estos núcleos, se libera la hormona en la neurohipófisis hacia la sangre. Desde la neurohipófisis, esta hormona llega al riñón y llega aquí, pero fíjense, va a llegar a esta porción final, a la porción más lejana, digamos, del túbulo distal, y va a empezar a reabsorber agua. ¿Hasta qué punto va a reabsorber agua? Hasta que el sodio va y se iguala, ¿no? ¿A cuánto? 142 equivalentes litros. Si disminuye la concentración de sodio, ¿qué quiere decir? Ya tenemos sodio que agua, ¿no? Entonces deja de producirse hormona antidiurética. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Se reabsorbe menos agua. ¿Y qué va a pasar? Esa agua se va a eliminar por la orina. Fíjense, por eso la hormona antidiurética empieza a regular aquí la eliminación de esta cantidad de líquido que queda, de ese 25% de líquido, ¿no? 15% de líquido que queda, porque ya el 85% de líquido se ha reabsorbido. Bien. ¿Qué más podríamos decir aquí? Fíjense, aquí hay un intercambio interesante en estas células. Cuando vemos el equilibrio ácido básico, vamos a ver que aquí hay unas células, las células intercaladas. Estas células intercaladas ya no intervienen en el equilibrio hídrico,
intervienen en el equilibrio ácido-básico. Y vean qué cosa hacen. Secretan hidrógeno y reabsorben bicarbonato. Entonces, ¿qué pasa cuando hay digamos, una acidosis en el líquido extracelular, en la sangre? Se reabsorbe. Va a haber mayor cantidad de hidrógenos, ¿verdad? Y entonces se van a secretar más hidrógenos aquí y se van a reabsorber mayor cantidad de Bicarbonato. ¿Para qué? Para equilibrar el equilibrio ácido-básico. Pero estas células intercaladas son las encargadas. En cambio, estas principales, ven la diferencia entre estos dos tipos de células, ¿no? Hay diferente color, por lo menos. Estas células principales, entonces, son las que se ocupan de reabsorber mayor cantidad de agua. Sobre estas células principales actúa la hormona antidiurética. ¿Ya? Bien. Entonces, son las características del segmento más, digamos, distal, ¿no? Aquí podemos observar, por otro lado, que el túbulo distal, también en los túbulos conectores, está esta ATPasa. Esta ATPasa se encarga también de reabsorber el sodio. Y aquí también se va a ajustar la reabsorción de sodio, porque vean, ya queda poco sodio, de todo el sodio, del 100% de sodio filtrado, ya queda aquí un 10% de sodio filtrado. Entonces, aquí se va a definir entre el túbulo distal, la porción final del túbulo distal y los conductos conectores, se va a definir cuánto de sodio se va a eliminar. 150, 155, 140, 145 mil equivalentes, ¿no? Va a depender entonces también de la concentración de sodio en la sangre. Ahora, esta bomba ATPasa juega un papel clave. Esta bomba ATPasa activa este cotransportador de cloro y sodio. ¿Sí? Este cotransportador entonces va a ser el que se va a encargar de llevar el sodio y el cloro desde el túbulo hacia la célula, y la ATPasa de la célula al intersticio y del intersticio hacia el capilar ventricular, ¿no? Bien. Ahora, este cotransportador también es objeto de la farmacología, la van a ver. Aquí actúan los diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiacida, que es un diurético que se usa mucho para el tratamiento de la hipertensión arterial, por ejemplo, se utiliza la hidroclorotiacida, ¿no? Entonces, ¿qué hace la hidroclorotiacida o los tiacídicos en general? Bloquean a este cotransportador, lo inhiben. Y si lo inhiben, no se reabsorbe sodio, y junto con el sodio se elimina agua. Ahora, bien, en las células principales está bien en la parte final, entonces, del túbulo distal están estas células, ¿no? Las principales y las intercaladas. Una cosa interesante que aquí va a ocurrir es que hay esta célula, la célula principal. También en este punto se empieza a afinar más todavía la reabsorción de sodio. Aquí hay esta ATPasa que reabsorbe sodio, intercambia sodio con potasio. ¿Y qué es lo que hace esta ATPasa? Estira, jala el sodio desde el túbulo. Pero fíjense, aquí hay un canal, el canal de sodio. Este
este canal y esta ATPasa se forman, o se sintetizan gracias a otra hormona, la aldosterona. ¿Ya? Vean entonces, también aquí, si hay una mayor o menor concentración de sodio en el líquido extracelular, en el plasma, se va a formar aldosterona. ¿Dónde se forma la aldosterona? La aldosterona se forma en la Glándulas suprarrenales. Glándulas suprarrenales. ¿Sí? ¿En qué porción de la glándula suprarrenal? En la corteza. En la corteza. Porque la médula, ¿qué se forma? Adrenalina, ¿no? Adrenalina y noradrenalina. En cambio, en la corteza se forman los corticoides, de los que vamos a hablar más allá, y la aldosterona. La aldosterona llega a esta célula y, como es una hormona liposoluble, directamente ingresa hasta el núcleo y en el núcleo interviene en la síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas sintetiza la aldosterona? La ATPasa y el canal de sodio. Entonces, se sintetizan esas proteínas. Es decir, como la aldosterona, entonces, más aldosterona, más ATPasas, más canales de sodio para reabsorber sodio. Y esta reabsorción de sodio es independiente del agua. No tiene nada que ver con la reabsorción de agua. Esto es para solamente afinar la reabsorción de sodio. Si falta o el sodio está por exceso. Si falta sodio, la aldosterona actúa. Si el sodio está en exceso, la aldosterona no va a actuar. Que se vaya el sodio, ¿no? ¿Verdad? Que se elimine el sodio que está en exceso en el organismo. Entonces, ¿verdad? Si falta sodio en el organismo, la aldosterona reabsorbe, entonces se reabsorberán menos de esos 150 miliequivalentes que hemos visto en esa tabla. Se reabsorberán, ¿cuántos? 148, 140, porque el resto se va a quedar, y al organismo le hace falta en el líquido extracelular. Si el sodio está en exceso, ¿no? Se va a formar menos aldosterona, menos mecanismos de transporte, de reabsorción, y cuánto de sodio vamos a tener en orina, 152, 155, ¿no? Todo el exceso se va a eliminar. ¿Está claro? Ahora, también en esta célula actúan dos diuréticos. Uno, que es el bloqueante de los canales de sodio, bloquea este canal y no permite que el sodio ingrese. Si no ingresa el sodio, aunque funcione la ATPasa, no hay sodio para bombear. Y el otro es el antagonista de la aldosterona. Antagoniza con la aldosterona en su receptor en el núcleo, no le permite actuar, y si no actúa la aldosterona, no hay ATPasas ni hay canales de sodio para que ingrese el reabsorber. ¿Está claro? Bien. Luego están los conductos colectores medulares. Si ustedes observan, de los conductos colectores medulares continúa la reabsorción de sodio y cloro con estos mecanismos que acabamos de ver. Continúa la reabsorción de agua siempre y cuando esté la hormona antidiurética. Si no hay hormona antidiurética, no hay reabsorción. Todo este recorrido, ya la hormona antidiurética está regulando la reabsorción de agua. Aquí se reabsorbe la urea para la refiltración de la urea y también continúa, fíjense, la secreción de iones de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato. Aquí ya no están las células principales, ya no están las células intercaladas. Estos son otros mecanismos de reabsorción del bicarbonato y de la secreción del hidrógeno. ¿Ya? Bien.
con lo que casi estamos terminando ya el recorrido, ¿no? Vean cómo el filtrado glomerular que sale desde el glomérulo hacia los túbulos va cambiando en su composición y en su osmolaridad también. ¿Vean? Se va haciendo hipo o hiperosmótico. Podemos observar que en el túbulo proximal, ¿qué se reabsorbe? Sodio. Agua. Agua. Pero también se reabsorbe Sodio. sodio. ¿Qué más? Potasio. Algo de urea, no muchas, ¿no? ¿Y qué cosas? Glucosa y aminoácidos. Fíjense, en el túbulo proximal, todo. Ya no queda nada, a no ser que haya una falla, ¿no? Algún problema. Pero si la persona está sana, normal, todo, la glucosa y los aminoácidos. Luego, en el Asa de Henle. Vean, hemos visto que la primera porción de la asa de Henle se reabsorbe con agua y poco soluble. Pero esa es la porción fina descendente, pero la porción gruesa ascendente es totalmente impermeable al agua. ¿Sí? Y hay más bien una reabsorción de solutos, muchos solutos se reabsorben aquí. El líquido se vuelve Hipotónico. hipotónico, ¿no? Disminuye la concentración. Entonces, además, aquí se baja, se reabsorbe mucho, más que nada, sodio, potasio, ¿verdad? Bien, nada. Ahora, en el túbulo distal, ¿qué va a ocurrir? El líquido es hipotónico o hiposmótico, ¿no es verdad? Pero ¿qué va a pasar? Aquí entra en juego quién, la hormona antidiurética, y va a regular la reabsorción de agua, ¿no? Y tendremos una orina concentrada o una orina diluida, ¿no? Lo mismo en los túbulos colectores. Bien, ahora, ¿cómo se regula la reabsorción tubular? Hay varios mecanismos que participan en la regulación de la reabsorción tubular. Uno es el equilibrio glomérulo-tubular, es decir, tiene que haber un equilibrio entre los glomérulos que filtran una cantidad de líquido y los túbulos que la reabsorben, ¿verdad? Si hay un exceso de líquido filtrado, los túbulos no van a poder reabsorber todo ese líquido filtrado. Entonces, inmediatamente hay son señales que van hacia la arteriola aferente en especial. ¿Vean? ¿Para qué? Para que la arteriola aferente disminuya su diámetro. Hay una contracción de la arteriola aferente. Si la arteriola aferente disminuye el diámetro, va a llegar menos líquido hacia el glomérulo y el glomérulo menos hacia la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces, este es un mecanismo que mantiene el equilibrio glomérulo-tubular. También están las fuerzas físicas en el líquido capilar peritubular y el líquido intersticial, que de ahí lo vamos a ver. Las mismas fuerzas físicas, las fuerzas de Stalin que producen la filtración, también van a intervenir en la reabsorción. ¿Dónde? En los capilares peritubulares. Ahí ya no hay medios de transporte, porque están los capilares que están reabsorbiendo agua, están reabsorbiendo iones, y por dónde reabsorben toda esa cantidad de sustancias los capilares, no por medios de transporte, sino a través de qué? De sus poros capilares. Cuando ingresa el agua, ingresan los solutos de peso molecular bajo. Ahí las fuerzas físicas, la presión hidrostática, la presión cloridosmótica, nuevamente entran en acción. Y finalmente,
está el efecto de la presión arterial sobre la libreta. Sabemos que si aumenta la presión, aumenta la libreta, ¿no es verdad? Ese mecanismo que se llama diuresis por presión. Bien, entonces, cuando hablamos del equilibrio muscular, nos estamos refiriendo a que la capacidad de los músculos de aumentar la reabsorción después de un incremento de la carga muscular es limitada. No puede absorber todo lo que les llega también los túbulos, y si la filtración es demasiado, los medios de transporte de los túbulos se van a ver saturados. Entonces, inmediatamente hay unos mecanismos que van a evitar sobrecargas en los segmentos del túbulo distal, ¿no? ¿Qué va a producirse? Entonces, vasoconstricción en las arterias, la arteriola en especial. Luego están las fuerzas físicas del círculo capilar peritubular. Aquí también tiene que haber fuerzas físicas. Recuerdan, hemos visto que este capilar, el capilar peritubular, tiene una presión baja. No es como el capilar glomerular, que tiene 60 milímetros de mercurio. Tampoco es como el capilar sistémico, que tiene 17 milímetros de mercurio. Este tiene una presión más baja todavía, 13 milímetros de mercurio. Esta presión es esencial. Que se mantenga la presión baja en el capilar peritubular es esencial para que el líquido vaya hacia el capilar. Bien, ahora, veamos las diferentes, además hay también modificaciones en las fuerzas físicas. La presión hidrostática del capilar es de 13 milímetros de mercurio. Esta presión, ¿qué hace? Se opone a que el líquido llegue al capilar, 13 milímetros de mercurio, porque esta presión está ejerciéndose sobre las paredes del capilar y lo que está haciendo es salir líquido hacia el intersticio, ¿ya? Pero tenemos esta otra presión, la presión coloidosmótica del líquido o de la sangre, del plasma, del capilar. Si ustedes recuerdan, ya en el glomérulo esta presión coloidosmótica no era de 28 como en el capilar sistémico, sino de 32. ¿Por qué? Porque hay una concentración de proteínas. En el glomérulo ha salido líquido y aquí te han quedado iones, elementos solutos, elementos pobres de la sangre, más células y ¿qué? Proteínas, nada más. ¿No es verdad? Entonces hay una concentración de proteínas, lo que hace que aumente la presión coloidosmótica de la sangre. Por otro lado, en el intersticio, aquí hay una presión hidrostática del intersticio de 6 milímetros de mercurio. Esta no es una presión negativa, ¿ves? Y hay una presión, y desde luego también va a haber una presión, aquí no hay proteínas, no va a haber una presión coloidosmótica. ¿Sí? Entonces tenemos estas fuerzas, en realidad no hay proteínas filtradas, pero están las proteínas que normalmente están en el líquido intersticial, ¿no? Entonces, es de 15 milímetros de mercurio, que atraen el líquido. Si sumamos estas fuerzas, entonces, fíjense, ¿qué tendríamos que sumar? Las que se oponen al retorno del líquido. ¿Cuáles van a ser? 13 más 15, ¿no? Esto suma 18. Y las que van a atraer al líquido van a ser 32 más 6. 32 más 6, 38.
mayor. 38 menos 28, 10. ¿Recuerdan cuánto era la fuerza neta de filtración en el capilar glomerular? 60 menos 50. 10, ¿verdad? Y aquí también 10. En el capilar glomerular lo que hace es salir hacia el túbulo, ¿no? El líquido. En este caso, esta fuerza de 10 lo que hace es impulsar desde el intersticio hacia el capilar peritubular, para que el líquido vuelva a dónde? A la sangre. Junto con el líquido, ¿qué van a volver? Los iones, la glucosa, los aminoácidos, todas las sustancias que se han reabsorbido. Todas las sustancias que se han reabsorbido van a llegar al intersticio y junto con el líquido, con el agua, van a pasar hacia el capilar peritubular. Y del capilar peritubular a las células, a las venas renales y a la circulación. Entonces, ese es el recorrido. ¿No? Entonces, ya. Ahora, vean el efecto de la presión sobre la acidez. Ya sabemos, si aumenta la presión arterial, aumenta la acidez. Generalmente la presión la acidez por presión, ¿por qué se da? Porque aumenta el volumen, ¿no? Si aumenta el volumen, tomamos mucho líquido, se absorbe ese líquido en el intestino, pasa a la sangre, aumenta el volumen y ese volumen aumentado hace que aumente la presión y eso hace que aumente la filtración glomerular. Si disminuye la presión, por eso la hipotensión, ¿qué va a ocurrir? Va a haber poca filtración, ¿no es verdad? Y que va a haber poca eliminación de orina. O cuando disminuye el gasto cardíaco también. Recuerdan en las clases anteriores, si disminuye el gasto cardíaco, menos sangre que el corazón es capaz de inyectar a la aorta, baja la presión arterial y lo primero que va a ocurrir es una caída y la eliminación de la orina, ¿no? No se elimina. Entonces, la presión tiene mucho que ver. Ahora, ¿qué ocurre si baja, por ejemplo, la presión arterial? Inmediatamente se pone en marcha un mecanismo. El mecanismo de orina, angiotensina, aldosterona. Y la angiotensina es capaz de subir la presión arterial. Pero no solamente sube la presión arterial, sino también influye sobre la filtración glomerular, ¿no? Entonces, son los mecanismos que están en juego y que van a regular de una u otra manera la absorción, ¿no? Bueno, como les decía hace un momento, entonces, la reabsorción a nivel de los músculos está definida por todos estos mecanismos de transporte de solutos y de líquidos a nivel de la membrana celular, ¿no? Las diferencias de concentración de iones, las diferencias de concentración de la glucosa, de los aminoácidos, que se activan mecanismos de transporte activo, transporte pasivo. Pero una buena parte de estos mecanismos de reabsorción están controlados por hormonas. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y la secreción de potasio en el túbulo colector cortical. La angiotensina aumenta la reabsorción de sodio y de agua en el túbulo proximal de grasa de pecho, en el túbulo distal y en el túbulo colector. Y es cuando hay disminuye la presión arterial y el mecanismo de la renina-angiotensina, la angiotensina 2 es capaz de reabsorber agua en todos los túbulos, desde el túbulo proximal
La hormona antidiurética ya hemos visto que aumenta a partir del túbulo distal, ¿no? De la porción final del túbulo distal y los conductos conectores, la reabsorción de agua. El péptido natriurético auricular también reduce la absorción de agua y sodio en el conducto colector. ¿Cuándo se produce el péptido natriurético? Cuando se dilata la aurícula derecha. ¿Cuándo? Cuando se dilata la aurícula derecha. Cuando se dilata la aurícula derecha. ¿Y por qué se dilata la aurícula derecha? Porque hay una sobrecarga de sangre en la aurícula derecha. Aumenta el volumen, ¿no? Si aumenta el volumen de la sangre, la aurícula derecha, que es la que recibe, la que primero recibe en el corazón, se va a dilatar. Y eso hace que se produzca este péptido natriurético. ¿Qué hace este péptido natriurético? Reduce la Va hacia los conductos, hacia el conducto corrector y reduce la reabsorción. Por eso se llama natriurético, ayuda a que salga, se elimina el sodio y el agua. Aumenta entonces la diuresis. La hormona paratiroidea también va a actuar y vamos a ver en las próximas clases cómo aumenta la reabsorción no de sodio, sino de calcio. La hormona paratiroidea tiene una función clave en el equilibrio y la concentración de ion calcio. La hormona paratiroidea va a actuar, las próximas clases solamente vamos a ver cómo actúa en el túbulo distal y en la asa de Henle, pero en realidad esta hormona no solamente actúa ahí, sino también actúa regulando la resorción y la liberación del calcio desde los huesos y también la absorción de calcio en el intestino, ¿no? Cuánto de calcio se absorbe en el intestino. Pero a nivel de los túbulos, que ahora nos interesa, la hormona paratiroidea regula la concentración de calcio, aumentando la reabsorción de calcio en el túbulo distal. ¿Ya? Bien, tal vez todo esto, esta matriz donde se ven los lugares y los efectos que tienen cada uno de las hormonas, ¿no? Bien, aquí quedamos entonces. Mañana continuamos y ya vamos a ver la regulación del sodio.